Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en otro video más hablando de balances y cierres de fin de año. Los que me conocen o vieron los videos anteriores saben que para mí el fin de año es una oportunidad para esto, para cerrar, para hacer balances. Si bien el año calendario es un cierre humano, de la mente humana, la creación, siempre se pueden hacer cierres, siempre se pueden hacer balances. Hoy vamos a ver una lectura que habla de esto, cómo podemos usar las cartas, el tarot como herramienta evolutiva. La lectura de balance hace una mirada retrospectiva al pasado. ¿Qué significa? Nos damos vuelta, miramos, analizamos, entendemos, pero nunca nos quedamos ahí anclados, nunca nos quedamos en el pasado, en el lamento, en el que hubiera hecho, si hubiera pasado tal o cual cosa, ver causa. No, usamos el pasado como una foto para verlo y para impulsarnos siempre para adelante. Nunca vamos a cambiar el pasado ni tenemos que arrepentirnos de lo que hicimos porque así fue como salió, hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento. Sirve para mirar al futuro, a lo que viene. Hoy les traigo esta lectura que es bastante simple porque tiene pocas cartas, pero la podemos ir ampliando, complejizando y agregando más variables. Esta lectura de balance la podemos hacer en un ámbito general, es decir, sin puntualizar en ninguno de los planos. Los planos pueden ser físico, mental, espiritual, emocional, ¿sí? Podemos hablar en general o podemos preguntar sobre un tema particular, un cierre o balance en el tema del amor, en el plano del trabajo, en alguna relación, algún vínculo, lo que querramos utilizar como balance y en el periodo de tiempo o época que necesitemos evaluar esto. Así que, dicho esto, procedemos a ver qué cartas van a componer esta lectura. Vamos a hacer esta lectura con arcanos mayores solamente o también la podemos hacer con todo el mazo, utilizando arcanos mayores y menores. Recuerden que yo hago lecturas interpretando las cartas al derecho y al revés, así que en el ejemplo vamos a ver eso aplicado. Pero si vos haces lecturas solamente leyendo las cartas al derecho, también está perfecto. Vamos a ver ahora cada una de las posiciones de las cartas, ¿sí? Vamos a hacer como siempre, mezclar, cortar y empezar a sacar cartas. Esta lectura tiene 4 posiciones, es decir, 4 cartas. Yo siempre digo que lo ideal es sacar una carta por cada posición, pero en el caso de que vos ya domines bastante el tema y quieres agregar alguna otra carta más, podés sacar 2 o 3 cartas por cada una de estas posiciones para que te dé más contexto. Pero en el ejemplo vamos a hacerlo bien fácil para que sea entendible, vamos a usar una carta en cada una de estas 4 posiciones. La primera carta que vamos a sacar nos va a dar un panorama de cómo empecé este ciclo, año, etapa, lo que estemos evaluando, preguntando y querramos saber. La carta nos va a hablar de cómo estaba este consultante al inicio, ¿sí? Y en el plano que elijamos, si elegimos en el plano general, va a ser cómo estaba este individuo en el plano general cuando comenzó, por ejemplo, el año. Si estamos haciendo un balance para el año laboral, la carta 1 va a hablar de cómo empezó el consultante esta etapa laboral, su ciclo laboral. La segunda carta que tenemos que sacar acá, atentis, porque hay un truquillo. La primera carta es cómo empecé. La segunda carta que vamos a sacar es esta. ¿Cómo cierra? ¿Cómo está cerrando el consultante
su año, su ciclo, ¿sí? Nos va a dar información de cierre de ese aspecto. Entonces, esto de cómo empezó y cómo cierra son las dos primeras cartas que sacamos. Y sí, ahora la tercera carta que vamos a sacar es la que llamamos puente, que nos va a indicar cómo pasé de la situación A la situación B. Me va a indicar cómo pasé de ese inicio a la energía de la carta de cierre. Y finalmente vamos a sacar una carta consejo. Como les dije, esta lectura la pueden hacer para un ámbito general, ¿sí? Para el año en general, a ver qué me dicen las cartas, cómo es mi balance, y si no, puntualmente para algunos de estos aspectos. También lo que se puede hacer es combinarlos. Por ejemplo, vamos a ver el caso de un consultante que llegó a esta consulta y nos dijo, yo quiero saber cómo fue mi año, quiero hacer un balance, quiero entender en el ámbito general, pero después quiero puntualizar y entender cómo me fue en el ámbito del amor y en el ámbito del trabajo. Entonces, acá vamos a ver qué cartas salieron en esta instancia. Tenemos el ámbito general, en el ámbito del amor y en el ámbito del trabajo. Podemos hacer la lectura conjunta, que ahora vamos a empezar a ver todo, o podemos hablarle el ámbito general, cierro, ámbito del amor, cierro y así. Lo primero que a mí me gusta ver cuando hacemos una lectura, una tirada de cartas, es ver el panorama amplio. Es decir, primero me pregunto, ¿hay arcanos mayores? ¿Sí o no? Por supuesto que esto aplica a la pregunta cuando utilizamos todas las cartas, arcanos mayores y menores. Si vos utilizaste solamente arcanos mayores, esta pregunta queda descartada. Entonces, mi criterio es que cuando estamos usando todas las cartas y aparecen arcanos mayores, significa que esta consulta, tema en particular, tiene mucho peso o un peso muy importante en la vida de la persona. Está quizás marcando una etapa, un cambio de energía muy importante, que está pasando quizás de un arquetipo a otro, ¿sí? Nos da ese tipo de información. En este caso, vemos bastantes arcanos mayores. Vemos el emperador, el ermitaño, la carta de la muerte, la carta de la estrella, el carro, el juicio invertido también. Entonces, la verdad que el balance para este consultante va a ser de mucha importancia. Fue un año quizás o un cierre de un ciclo bastante marcado, ¿sí? Representa, la verdad que algo, un punto quizás de inflexión en su vida. Otra cosa que analizamos es la cantidad de elementos que aparecen. Esto es, la cantidad de elemento espada, elemento oro, copas, bastos. En este caso, vemos que tenemos todos los elementos, excepto, no, perdón, tenemos todos. Tenemos espada, tenemos oro, tenemos copas, bastos, ¿sí? Quizás podemos ver que uno predomina sobre otro, que nos va a hablar que es energía. Por ejemplo, en este caso veo dos oros, dos espadas y un bastos y una copa. Entonces, quiere decir que quizás su energía estuvo muy enfocada en lo mental y en lo material, físico o de concretar, porque son los elementos también que están predominando. Acá hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque los arcanos mayores también manejan energía de espadas, mente, copas, emoción, oros, material o físico y bastos de voluntad, trabajos, procesos, ¿sí? Por ejemplo, la estrella es un elemento que está muy asociado al agua, a las emociones. Entonces, también acá se empieza a equilibrar con lo que es las copas. Ese también es un análisis que hacemos cuando interpretamos y leemos. Ahora sí, vamos a ver, en el caso mío, que yo leo las cartas al derecho, y al revés, vemos también un poco la cantidad, la distribución, cuántas cartas hay
al derecho, cuántas hay invertidas. Por ejemplo, en el ámbito general vemos una sola carta invertida. Entonces podemos decir que dentro de todo, en lo general, la energía fluyó. No es que hubo tanto bloqueo o que costó, porque solo hay una. En cambio, en el ámbito del trabajo vemos dos cartas invertidas. Entonces, esto puede hablar de que quizás en el ámbito del trabajo la energía estuvo más pesada, un poco más bloqueada, costó, ¿sí? Ahora vamos a ver carta por carta y la posición de cada una de ellas en nuestra lectura. En el ámbito general, vemos que este consultante empezó bastante ordenado, estructurado, siendo quizás un poco estratega, planificando a largo plazo, queriendo materializar y concretar, bastante plantado. Pero, sin embargo, está cerrando un año que habla de que fue difícil concretar, nos habla de que quizás las cosas no dieron el fruto que él deseaba, ni en el ritmo que él deseaba. Entonces, acá hay cierto bloqueo de cómo empecé y cómo terminé. Si vamos a ver la causa o lo que nos llevó a esta situación de no poder avanzar, de no poder materializar, quizás hasta un excesivo control o expectativas para el resultado que me bloquearon, cuando vemos la causa, nos aparece la carta de el 10 de espadas, que el 10 de espadas nos va a hablar de esas dificultades mentales, de esas traiciones, de ese autoboicot, de ese puñal por la espalda, que literalmente puede haber sido que esta persona pasó por muchísimas dificultades físicas, peleas, tuvo trabas, puede haber tenido hasta desempleos, pérdidas, ¿sí? Eso obviamente que lo vamos indagando con el consultante. Pero esta sensación, ¿no? de tocar fondo estuvo muy en la mente del consultante, ¿sí? Por supuesto que podemos chequear si tuvo algún hecho acontecimiento real, pero lo que vemos, porque es una carta de espadas, es que este sentimiento quizás de derrota, de autoboicot, fue generado desde la mente. Entonces, empezó con una estructura sólida, pero su mente, en patrones mentales que están en círculo, que vienen una y otra vez, hacen que se haya sentido derrotado, traicionado, desconfiado, y esto es lo que ocasiona no haber llegado a un resultado concreto y no avanzar. ¿Qué consejo le damos a este consultante con la carta del ermitaño? Nos va a hablar de la búsqueda interior, de aislarse para buscar la verdad en nosotros. La solución no va a estar afuera. Nos habla de que el consultante tiene que confiar en su sabiduría, en su experiencia, un poco quizás frizar las emociones y pensar un poco más objetivamente, apoyarse en sus fortalezas reales y buscar esa luz, ¿sí? Ese sería como el panorama en el ámbito general. Si ahora profundizamos en el amor, nos aparece la sota de espadas, que nos va a hablar de que quizás empezó con ciertas ideas, vamos a preguntarle si está en pareja o no. Este consultante puntualmente era una persona que está soltera, entonces quizás como estaba soltera, empezó un poco a tener conversaciones, a manifestar la idea de compartir algo con alguien, pero empezó un ámbito que es el amor muy desde la mente, porque es una carta de espadas. ¿Y cómo cierra su año? Con la carta número 13 invertida, que nos habla de no poder estar haciendo una transformación profunda que la vida le pide. Esto significa de que
la vida nos pone ante situaciones que pueden ser literal, una muerte real, una pérdida de alguien real, o algo que se nos cae la estructura y realmente hay que cambiar de fondo creencias, formas de ser. No es una transformación simple, es algo de raíz que tiene que morir para que surja algo nuevo. Como esta carta está invertida, este consultante no pudo hacer esta transformación, este cierre. ¿Por qué? ¿Cuál es el puente que lo lleva de empezar a tener quizás conversaciones, a querer concretar algo y no poder hacerlo, no poder cerrarlo? Nos habla la carta de el 8 de copas, que significa cuando una persona tiene que dejar emocionalmente un lugar. Es irse de un lugar que sé que ya no me puedo quedar más, por la causa que sea, porque no da para más, porque me tengo que ir desde una mudanza, un traslado. Es un salirme de un lugar, pero desde lo emocional, porque yo me puedo mudar físicamente, pero mi corazón, mis sentimientos quedó anclado a donde estaba, por ejemplo, o en el ámbito del amor. Tuve una separación, una ruptura, sí, me fui, me separé legalmente, pero mi corazón sigue estando ahí, entonces a veces el no poder irse. Esta persona, quizás, esta situación, ¿no? Como decimos, empezó con la idea, la proyección, comunicando, teniendo quizás ganas desde la mente de construir una relación, llegó a darse cuenta que no puede avanzar, que no está logrando lo que quiere en este cierre. Y la causa la vemos porque quizás él no se fue todavía de un lugar que debe irse emocionalmente. Quizás tiene que sanar una herida del pasado, primero dejar un viejo amor, pero acá lo que se necesita es realmente una transformación, dejar que muera algo para resurgir. Y el consejo que le damos es el 9 de bastos, que nos habla de pararte en tus fortalezas, pero confiar. Esta persona quizás está teniendo una actitud un poco a la defensiva, desconfiada, que eso lo hace mantenerse bastante tenso, poco flexible. Entonces, quizás es decirle que baje la guardia, que no esté tan a la defensiva, que no ponga barreras hacia los demás, que quizá en el ámbito del amor necesita abrirse a nuevas oportunidades, a salir de esa zona o lugar que todavía emocionalmente está y que tiene que volver a confiar, porque que le haya ido mal una vez no significa que siempre va a ser así. Y anclado con el ámbito general, quizás empezó también demasiado rígido, demasiado estructurado, con ciertas formas de que el amor tiene que ser de esta forma tal, medio como cuadrado, y se dio cuenta de que no, de que tiene que transformar eso, que por ese lado no va. Entonces lo anclamos también con la carta de arriba, este patrón mental, este sentirse derrotado, quizás una traición que sintió antes, hace que yo no llegue al resultado que quiere y avance o vea los frutos. ¿Sí? ¿Ven cómo todo también se va conectando con todo en la misma lectura? Ahora pasamos al ámbito del trabajo. Nos sale de cómo empecé, nos sale la carta de la estrella invertida. En el ámbito laboral, esta persona empezó bloqueada, no fluyendo, no conectándose quizás con el propósito de su trabajo, no encontrando una guía, una certeza, una vocación, medio como que, bueno, voy, hago, es lo que me toca, medio quizás con esa actitud, pero vemos que cierra el año con éxitos, con triunfos, avanzando. El carro nos habla de eso, de la victoria, del triunfo, de avanzar, de haber tomado decisiones que me llevan a un lugar en el que quiero estar, el tomar las riendas, ¿sí? ¿Y cómo llegó a este lugar? A través del Rey de Oros, que es una persona
centrada en objetivos, que le pone mucho empeño, que pone las manos en la masa, que si se tiene que arremangar, se arremanga, tiene metas, sí tiene un papel muy activo porque es una energía masculina, entonces es esto de arrancar y buscar un fruto. Entonces, a partir de haberse sentido medio motivado, medio que no encontró, hizo un cambio, un clic con el Rey de Oros, se propuso metas que volvemos a anclarlo. Quizás ese orden se lo dio este emperador que pudo ver a largo plazo, que también pudo ser estratégico, centrarse en metas, y así es como llega al éxito o al triunfo. Acá podemos ver como un aspecto de mi vida, que es quizás ser ordenado, estructurado, planificado, que es el emperador, para el ámbito del trabajo me sirve, esa cualidad a mí me es funcional. Pero ojo, porque en el ámbito del amor no me está funcionando ser de esa forma. Entonces tengo que equilibrar, tengo que balancear, tengo que entender cuándo tengo que ser rígido, estructurado y ordenado, porque así me va bien, y cuándo no, tengo que involucrar más a las emociones, al sentimiento, ¿sí? Es un poco la información que nos da esto de mirarlo en conjunto. Y como consejo, nos sale el juicio invertido en el ámbito del trabajo. Esto nos hace pensar de que la persona no tiene que desconectarse totalmente. La persona, el consultante, tiene que hacer un equilibrio también en su vida profesional con todos los otros ámbitos, no tiene que desconectarse de su propósito. Volviendo con la primera carta, es la carta del juicio es como escuchar el llamado cuando está al derecho, ¿no? Es como el renacer, la oportunidad, el descubrirse. Y cuando está invertida, nos está advirtiendo de que tengamos cuidado con eso. Entonces, conectado a que a principio de año no conectaba con su propósito, las cosas no fluían, pero está cerrando con un éxito, nos advierte el consejo de que, ojo, ¿cómo estás consiguiendo esos éxitos? ¿A cualquier precio? ¿Te estás focalizando un montón y dejando toda tu energía en lo laboral y te estás olvidando de tu vida personal, de tu sabiduría, de tu paz mental? ¿Sí? Entonces nos advierte y nos dice, cuidado, no te desconectes de tu propósito. Y anclándolo al consejo general, podemos decirle eso, ¿no? De volvé a vos, la sabiduría está en vos, confía en vos, en tu experiencia, en tus sentimientos, en tu fortaleza, ¿sí? Eso es un poco la lectura del balance, que como les dije, pueden elegir un aspecto, dos, tres, el que mejor les quede cómodo, el que necesiten, el que se sientan cómodos. Espero que esta lectura les haya gustado, les haya servido. Los invito, por supuesto, a darle like al video, a suscribirse al canal para estar siempre enterados de lo que viene, lo que lanzamos y lo que sacamos. Te invito a que si sos tarotista y le das otra vuelta, otra interpretación a la lectura también, la puedas dejar en comentarios y contarme, o si la haces y la practicás y te gusta, también hacérmelo saber, preguntar cualquier duda, lo que necesiten. Y si querés aprender tarot, profundizar, también podés sumarte a los cursos que tenemos planificados para todo el año que viene, los cursos de manera online con horario fijo y día fijo, o si no, los cursos que son a tu propio ritmo y que podés ir haciendo en tu tiempo y tu forma. Todos los cursos son teórico-prácticos, vemos ejercicios, practicamos. eh, Nada, espero que disfrutes tanto como yo el tarot y que podamos seguir aprendiendo siempre juntos. Les dejo un beso muy grande y espero que tengan un hermoso cierre de año y que puedan utilizar esta tirada para hacer su balance personal. Nos vemos en la próxima.